Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar para la enseñanza del día de hoy. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, porque por medio de tu palabra tú nos muestras tu amor, tu gran bondad para con nuestras vidas a través de este libro maravilloso que es el Evangelio de Mateo. En el nombre de Jesús te suplicamos que seas tú bendiciéndonos en el entendimiento de estas enseñanzas. Dame a mí, al impartir esta palabra, la sabiduría, la prudencia correcta para darla, y a todo aquel que lo escucha, Señor amado, dale un corazón abierto para recibir tu palabra. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, y vamos a leer el final del versículo 7 y el comienzo del capítulo 8. Mateo 7, 28 y 29. Y vamos a leer hasta el capítulo 8, versículo 4. Dice así: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Eh, Hoy pasamos a otra sección de la vida de Jesús en el libro de Mateo. Hemos visto ya su genealogía, toda la ascendencia de Jesús, su concepción milagrosa por medio de la Virgen María, su nacimiento, su bautismo, su preparación espiritual en la tentación del desierto con Satanás. Vimos también su primera predicación de arrepentimiento en Capernaum, cuando empezaron a seguirle la gente. Y en la última enseñanza ya terminamos todo el sermón del monte completo, que fue el sermón de edificación que les dio a sus seguidores, precisamente, a los que se estaban haciendo sus nuevos discípulos. Y vamos a leer de nuevo ahora el versículo 28 y 29. Dice, luego de todo esto viene obviamente inmediatamente después de que termine el sermón del monte, dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si bien Jesús ya había sanado a algunos enfermos antes del sermón del monte, y esto hizo que muchos lo sigan, es muy interesante que lo que más impactó a la gente, pese a que ya habían visto sanidades de enfermos, no fueron los milagros, sino que dice acá la autoridad que tenía Jesús a la hora de exponer la palabra de Dios. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina y había hecho varios milagros, sin embargo se maravillaron, se quedaron atónitos. Esta palabra que se dice así, que se admiraban, dice que la traducción literalmente significa que sintieron un golpe, ¿no? Quedaron choqueados por, eh, por, esta, por esta enseñanza de Jesús. Y dice que él les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Qué significa esta palabra autoridad? La palabra autoridad es en griego la palabra exousia, que significa fuerza, significa capacidad, significa competencia, significa libertad. Competencia no es de que compite alguien contra alguien, sino se refiere a competente, ¿no? Alguien que lo hace correctamente, que está hecho para eso, que está capacitado para eso. Capacidad, competencia, libertad, o sea que hablaba con soltura, hablaba con fuerza, con capacidad, pero también con esa soltura, esa autoridad. Significa también maestría, eso significa autoridad. Pero una de las definiciones de la palabra autoridad es esta, que es la más importante, diría yo, y es influencia delegada. Eso significa la palabra exousia también. Influencia delegada. Todas y cada una de esas definiciones que leímos le queda perfecta al Señor Jesús. Pero sin duda que la más importante
es la última. Influencia delegada. ¿Y qué es esto de la influencia delegada? Bueno, lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 12. Vamos a ir al libro de el Evangelio, ¿no? De Juan, capítulo 12, versículo 49. Fíjense lo que dicen y vamos a entender qué es esta influencia delegada. Dice el Señor Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea que esa autoridad que tenía al ejecutar la palabra de Dios no era por sus propios méritos en lo que es la carne humana que estaba en ese momento nuestro Señor Jesucristo. No era que se le había ocurrido a Él, sino que Él hablaba, dice, lo que el Padre le había dicho que diga. Por eso esa forma, esa fuerza, esa capacidad, esa competencia, esa maestría con la que enseñaba, estaba influenciada por Dios Padre, a Dios Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que significa esa influencia delegada. La autoridad que tenía Jesús le había sido delegada directamente por el Padre. O sea que, aun siendo Dios Hijo, Jesús mismo se subordinó a la autoridad del Padre. No quiere decir que el Padre sea superior al Hijo, ambos están en un mismo nivel, pero sin embargo al tener características distintas, al corresponderle rasgos distintos, uno es el Padre y el otro es el Hijo, y ahí en eso aprendemos lo que es la autoridad. Aún Jesucristo, siendo Dios, elige someterse al Padre. ¿Cuánto más nosotros? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No quiere, muchas veces dicen, ¿y por qué Dios no elimina la maldad? Si Dios nos hubiese hecho sin ninguna posibilidad de ser malvados o de pecar, entonces sería un Dios injusto porque no nos daría la libertad de elegir. Y Dios quiere que elijamos obedecerle, así como Jesús mismo, siendo Dios, eligió obedecer al Padre, siendo parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un mismo Dios, el Hijo aún así se somete a la autoridad del Padre mientras estaba siendo humano, para luego de la cruz, ser totalmente exaltado, ¿no? Entonces ahora están ambos, dice, en el tercer cielo. Pero mientras estaba en la tierra, todo lo que él hacía, lo que el Señor Jesús hacía, era directamente mandado por Dios Padre. Por eso digo, ¿no? Cuánto más nosotros debemos sujetarnos a las autoridades espirituales. Obviamente que a las humanas, mientras no vayan en contra de Dios, mientras obviamente se pueda, no sea una cosa abusiva, porque también nos mandan a hacer cosas que no corresponden, que van en contra de la ley, no importa que la autoridad sea humana. Pero en cuanto a las autoridades que puso Dios dentro de la congregación, que es a lo que a nosotros nos compete, nosotros también debemos tener esa subordinación, ese respeto a la autoridad que el Señor puso. En nuestro caso, bueno, es el pastor, puede ser en otras iglesias de otra forma, ¿no? Sin embargo, nosotros entendemos que cuando Dios pone a un pastor, y si ese pastor es de sana doctrina, uno debe realmente someterse a esas autoridades como pastor. Además aclara Mateo que esta autoridad no la tenían los escribas. Fíjese lo que dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas, que eran los encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo, no tenían esta autoridad. Y recordemos que en aquel tiempo no era como hoy que la mayoría de las personas saben leer, hasta el que por ahí hizo solamente primer grado o ni siquiera hizo la escuela, mucha gente sabe leer igual. Pero en aquel tiempo era difícil encontrar gente que supiera leer mucho más que supiera interpretar, ¿no? Entonces de eso se encargaban los escribas, de repetirles las leyes, enseñarles las leyes al pueblo. O sea que los escribas dicen que no tenían esta autoridad. Estos maestros conocían la ley, pero la enseñaban solo por medio de la repetición. Enseñaban solamente repitiéndoles una y otra vez las historias para que ellos las supieran. En cambio, o las leyes. En cambio, Jesús dice, predicaba y enseñaba con amor. Predicaba y enseñaba con amor ¿a qué? Con amor a la palabra de Dios. No era simplemente una repetición de leyes, era
que él hablaba con el amor y la autoridad que tenía la misma palabra de Dios. Por eso impactó tanto a la gente este cambio, ¿no?, entre escuchar a los escribas y escucharlo al Señor Jesús. Esto fue lo que más fuerte los golpeó. Bueno, estos dos versículos finales del capítulo 7 conectan directamente con lo que sigue en el capítulo 8, ya que Mateo es el escritor más cronológico de los 4 evangelios, según dicen los eruditos, ¿no? Los eruditos bíblicos dicen que Mateo es el que lo cuenta todo de forma más cronológica, más cronológicamente exacta sería. Hasta ahora hemos visto a Jesús predicar, ¿m? Hemos visto a Jesús enseñar, primero la predicación en Capernaum, luego en el Sermón del Monte, les enseñaba ya un mensaje de edificación. Pero también antes de subir al sermón, también había sanado a algunos enfermos, así que también lo vimos sanar a enfermos. Pero aquí, o sea, de aquí en adelante vamos a ver todo esto que el Señor enseñó aplicado. ¿M? Todo lo que Él enseñó lo vamos a ver aplicado en su propia vida, en especial el amor al prójimo. Eso es lo primero que vamos a ver ahora. Capítulo 8, versículos 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Esta historia que sigue sucede inmediatamente después de terminar una serie larga de enseñanzas en el Sermón del Monte, ¿no? Recordemos que este sermón no es solamente lo que leemos, sino que esto que leemos en Mateo es simplemente un resumen de las cosas que dijo en el sermón, pero deben haber estado varias horas, ¿sí? Estos son casi los pequeños títulos de todo lo que explicó. Pero debe haberse tardado unas buenas horas en explicar todo el Sermón del Monte. Ustedes calculen que a nosotros nos llevó muchas enseñanzas, literalmente muchas enseñanzas, poder desglosar lo que es cada parte de esto. Así que el Señor le tiene que haber llevado varias horas. Así que esto sucede después de todas esas horas de estar enseñando y enseñando. Primero había estado sanando enfermos, llamando gente que se arrepienta, subieron al monte. En el monte les dio toda esta enseñanza del Sermón del Monte, que es para que edifiquen su vida, y luego de eso baja y pasa lo que acontece, luego de tantas horas de trabajo, baja y va a pasar lo que vamos a leer a continuación. Cualquiera que le toque o le ha tocado estar detrás de un púlpito sabe lo exhausto que queda uno cuando termina de la enseñanza. A mí me pasa aún haciendo esto, grabándolo sentado cómodo en mi casa. Es una cosa que el que lo hace de verdad para el Señor sabe que no está haciendo cualquier cosa, sabe que no puede tomarlo a la ligera lo que está diciendo. Entonces eso conlleva un cansancio físico y mental mucho más demandante de lo que la gente se imagina. Y lo he charlado yo mismo con el pastor y con otros hermanos que han predicado, que uno termina de predicar y automáticamente es como que el cuerpo decae, porque es un esfuerzo que demanda físicamente y mentalmente mucho al cuerpo, ¿no? Aún así, Jesús no se detuvo, estando en un cuerpo humano como el de nosotros, pero sin pecado. Aún así Jesús no se detuvo y siguió adelante cumpliendo su ministerio. Luego de todo este trayecto en Capernaum, predicando, sanando, enseñando, y ahora lo que viene a continuación, versículo 2 y versículo 3. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando leemos este pasaje puede parecernos que lo más importante obviamente es la sanidad del leproso, un milagro como sanar al leproso. Y sí que fue bastante importante para el leproso, obviamente, su vida cambió para siempre. Pero la enseñanza principal no está en el milagro, sino en las formas y en el proceso que se llevó a cabo esta sanidad. ¿Mm? Para empezar debemos tener en cuenta la enfermedad, ¿no? La lepra en la antigüedad era mucho más terrible de lo que hay hoy en nuestros días, la lepra que hay hoy en nuestros días. De hecho, hay muchos que hasta creen que ni siquiera es la misma enfermedad exactamente, o que tal vez la enfermedad mutó y ahora es más suave al haber tanta medicina, al haber tantas cosas, como que tal vez es más suave. Pero lo que describe la Biblia y libros históricos que no son de la Biblia, muestran que la enfermedad era una enfermedad bastante más terrible de la que vemos hoy en día. Aún así,
Bueno, no los puedo invitar a hacerlo porque son imágenes fuertes, pero antes de hacer esta enseñanza tuve que ir a ver el tema de la lepra, a ver cómo eran, y hoy en día existe la lepra. No es para cualquier persona, son imágenes muy fuertes, sobre todo porque estamos en una sociedad que nos han ablandado demasiado, que no podemos ver nada crudo, pero sí que es una enfermedad terrible, sí que es una enfermedad bastante devastadora. Para el que tenga, se anime y tenga por ahí, diría hasta el estómago de buscar en Google, bueno, puede hacerlo. El que no, le recomiendo que no, porque son imágenes muy fuertes, pero se pueden ver cómo es la lepra en la actualidad. Sin embargo, está bastante detenida. En los tiempos antiguos era mucho, mucho peor. La lepra era, o es, una enfermedad en la carne que deterioraba el cuerpo muy lentamente, ¿sí? Iba haciendo que partes del cuerpo se fueran pudriendo de a poco, y iba carcomiendo a la persona durante años, porque como ataca la carne, no ataca a un órgano vital importante como el corazón, como los pulmones. Entonces, como al atacar la carne, los órganos vitales siguen constantes, siguen funcionando, pero la carne se va debilitando, ¿no? Y esto puede durar años. Dice que algunos llegaron a vivir hasta más de 30 años con esta enfermedad, lo cual es terrible de solo pensarlo, ¿no? Bueno, en la ley, Dios había establecido que el que estaba enfermo de lepra debía vivir fuera de la ciudad, para no contagiar a los sanos, obviamente. Además debían avisar a gritos, y de lejos a cualquier persona que se acercara. Ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, tenían que gritar de lejos para que supiera el que se estaba acercando. Así que es posible que, humanamente pensándolo, ¿no? Es posible que esta escena haya empezado a varios metros de distancia, ¿no? Porque este hombre no debía poder acercarse mucho a la gente que estaba sana. Tal vez lo más lógico es pensar que este hombre gritó esto de lejos, ¿sí? Y que se postró a lo lejos. Y que a lo mejor después Jesús se acercó para tocarlo, como dice. Pero tal y como lo leemos en Mateo, así como lo leemos en nuestra traducción al español, parece que este hombre se atrevió a acercarse a Jesús, sabiendo quién era él, ¿sí? Sabiendo quién era él. Por eso seguramente se atrevió, porque luego vamos a ver más adelante que al parecer estaban muy pegaditos. Este hombre, este leproso, se atrevió a acercarse sabiendo que él era Dios, sabiendo que no le iba a poder hacer ningún daño, que no le iba a contagiar ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque, fíjense esto, se postra ante él y lo llama Señor. Esto puede parecer algo normal, pero no. Miren, con el castigo que Dios le dio a su pueblo Israel en Babilonia, los 70 años en Babilonia, los judíos habían aprendido muy bien la lección de no postrarse ante ídolos ni ante hombres. Así que, de hecho, este era el problema que había con el César, que cuando pasaba el César todos debían gritar el César, que significa el Señor, y postrarse ante él, y los judíos no lo hacían, y por esto lo que les pasaba, ¿no? Porque habían aprendido a no inclinarse ante nadie. Así que, con lo poco que habría podido escuchar este hombre a la distancia, porque no se podía acercar mucho a la gente, seguramente estaba a una distancia prudencial, pero estaba escuchando este sermón, lo venía siguiendo desde lejos a Jesús. Con lo poco que ha podido escuchar a la distancia, ya se dio cuenta que no estaba ante un hombre, un humano común y corriente, sino que estos dos gestos, o sea, postrarse, ¿m? En los tiempos post-babilónicos, postrarse y llamarle Señor, este hombre estaba reconociendo a Jesús como el Mesías que tanto estaban esperando. Y cómo se dio cuenta él que no le podría hacer ningún daño a Jesús con su enfermedad, y cómo sabía él que Jesús lo podía sanar de esta enfermedad. Fíjense lo que dice, seguramente este hombre conocía ya en la ley el libro de Isaías, eh, capítulo 53, versículo 4, que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta primera parte, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, debe haber resonado en la cabeza de este hombre, este leproso, y se habrá dado cuenta, este es el Mesías, este es el Dios hecho hombre. Pero ahora viene lo más impactante, al menos para mí, ¿no? Porque este hombre dice una frase que
demostraba perfectamente que era un hombre que tenía cierto conocimiento de Dios, cierto conocimiento bastante profundo de Dios. Seguramente en su enfermedad, de alguna forma él estudiaba, tal vez antes de estar enfermo, pero de alguna forma él conocía estas cosas. Porque fíjense la frase que usa delante del Señor. Dice, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Este hombre sabía perfectamente, no estaba cuestionando si Dios lo podía sanar o no. ¿Me podrás sanar? No le pregunta si Dios lo puede sanar. Le pregunta si quiere. Si le pregunta si quiere es porque él sabe que puede perfectamente. Perdón si escuchan un ruido raro, es mi perra que está dormida y está haciendo un ruido rarísimo. Bien, este hombre sabía perfectamente que Dios tenía el poder para sanarlo y que Jesús ya había sanado a otras personas antes de subir al monte, ¿no? Por lo que pudo haber venido reclamando a lo mejor el derecho, ¿no? Y que estamos en la época de todo el mundo reclama derechos, podría haber venido a reclamarle, hey, pero si sanaste a otros, a mí también me podés sanar. Pero en lugar de eso, decide someterse a la voluntad de Dios. Así como Dios Hijo, Jesucristo, se sometía a la voluntad del Padre, este hombre se somete, como nosotros debemos hacer, a la voluntad del Hijo. Este leproso entendía lo que muchos de nosotros no entendemos todavía, que Dios tiene el poder, pero a veces no quiere darnos lo que pedimos, que Dios tiene el poder para sanarnos, pero a veces Dios está usando esa enfermedad o como un castigo o como un método para hacernos madurar, como lo hizo con Job, que muchas veces queremos un trabajo en tiempo y forma como nos gusta a nosotros, y Dios se demora en dárnoslo, y no entendemos el por qué, y lo estamos buscando honestamente, pero el Señor se demora. La verdad es que pasé mucho tiempo buscando cambiar del trabajo que yo estaba, que me estaba realmente destrozando la espalda, y no fue ni antes ni después de cuando Dios quiso. Ya cuando mi espalda estaba llegando al límite que ya no daba más, ahí recién el Señor me dio otro trabajo, pero estuve mucho tiempo rogando encontrar otro trabajo porque ese me estaba haciendo mucho daño. Fue el tiempo perfecto de Dios. ¿Mm? Y así esas cosas que muchas veces no entendemos, este hombre, este leproso que no podía acercarse a la gente, que no podía entrar a una sinagoga a escuchar la palabra de Dios, que no podía acercarse a nadie, ¿m? Este hombre entendía este concepto tan importante. Si quieres, puedes sanarme. Dios tiene el total poder, pero a veces no quiere, no está en su voluntad. Y vemos el versículo 3 que dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cualquiera en la actualidad habría dicho que Jesús era un irresponsable, ¿no? Un inconsciente y que debería guardar la distancia social para cuidarse a sí mismo y cuidar a los suyos, como se dice hoy en día, ¿no? Bueno, la misma palabra de Dios desmiente esta farsa tan grande, ya que la lepra era 1000 veces peor que este supuesto virus a lo cual la mayoría sobrevive. ¿Mm? Era muy raro que una persona sobreviva a la lepra. Lo más común era que la gente muriera con la lepra, o sea, viviera con la lepra hasta el fin de sus días, a menos que Dios hiciera un milagro, porque no había la medicina que hay hoy en día, así que solo quedaba confiar y esperar un milagro de Dios. Es lo único que te podía sanar de la lepra. Sin embargo, Jesús extiende su mano y lo toca a un hombre leproso, a un hombre cuya carne se está pudriendo y cayendo a pedazos. Jesús extiende su mano, una enfermedad tan contagiosa, 1000 veces más que este virus del que se habla actualmente. Jesús extiende su mano y lo toca. ¿Mm? ¿Había necesidad de tocarlo? ¿Mm? ¿Había necesidad de tocarlo? Si luego vemos más adelante, en otra enseñanza vamos a ver, que Jesús sana al siervo del centurión solo diciendo la palabra. ¿Mm? Solo diciendo una palabra, diciendo que sí, que sea sano, que te sea hecho lo que pedís. Y no va, ni siquiera va hasta la casa donde está el enfermo. ¿Había necesidad de tocar a un leproso? Sí, hermanos, era muy necesario tocarlo, porque no solo estaba sanándolo, sino que le estaba dando lo que una persona en esas condiciones no recibiría de nadie. Le estaba dando afecto, le estaba dando amor, ¿m? Le estaba dando compasión y consuelo
¿m? A este leproso. Esa mano de Jesús tocando su cabeza o su hombro, no dice exactamente, esa mano apoyándose arriba de este hombre que todos lo tenían por inmundo, que le rechazaban, que de lejos dice que algunos rabíes hasta se jactaban de tirarles piedras para apartarlo de la gente sana. Se jactaban, dice que a otros rabíes decían que si el viento venía, un leproso estaba en un lugar y el viento venía hacia el rabí, se cambiaban, se iban hacia otro lado, se tenían que alejar más lejos, los apedreaban para que se mantengan lo más lejos posible. Este hombre se imagina lo que vivió toda su vida. Este hombre no recibía caricias de nadie. Para este hombre no había una esposa, un hijo. Tenían que alejarse de sus parientes. No podían estar en contacto con nadie más que con otros leprosos. Y Jesús, siendo puro, siendo limpio, va y lo toca con su mano, sin ningún temor a contagiarse, sin ningún temor a ensuciarse. Jesús extiende su mano y pone su mano sobre su cabeza y su hombro. Ese momento habrá sido lo más maravilloso que le haya pasado en muchos años a esa persona. La sanidad habrá sido tremenda, pero que venga el Hijo de Dios y te toque con su mano física cuando todos te tienen por inmundo, eso no tenía precio. Eso fue lo más valioso sin duda para este hombre. Sí quiero, le dice el Señor Jesús. ¿Quieres sanarme? Si quieres puedes sanarme. Y el Señor Jesús le contesta, sí quiero. Esa fue la respuesta del Señor para este hombre en particular. Porque muchos se agarran de este pasaje para decir que sí, ven que Dios sí nos quiere sanar a todos, sí o sí, de cualquier enfermedad, en cualquier momento. Pero lo cierto es que no, Dios sana a muchos los sana al instante, a otros los sana después de un tiempo, pero hay otros que llevan su enfermedad hasta la tumba. El ejemplo más claro de esto es Pablo, que no se sabe exactamente, pero ese aguijón en la carne y otros pasajes indican que tenía problemas de vista, ¿no? Que seguramente tenía o miopía o tenía algún problema en el que ya no estaba viendo casi nada. Entonces, y Pablo le pidió al Señor y el Señor le dijo, no, no te voy a dar esa sanidad que me estás pidiendo, porque quiero terminar mi obra en vos así. Si yo te saco eso, vos vas a tener problemas. Déjame que te mantengo con esta enfermedad y confórmate con el hecho de que sos salvo. Eso es lo que significa bástate en mi gracia. Confórmate con el hecho de que no te vas a ir al infierno. Después de haber perseguido cristianos, después de haber vivido una vida de pecado, confórmate con eso. No te voy a dar esa sanidad. Así que eso de que este pasaje significa que Dios sí nos quiere sanar sí o sí, es una mentira. No quiere decir eso. Esta fue la respuesta para este hombre. Versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. La lepra no era solamente una enfermedad, sino que representaba, y todos lo entendían así, representaba el pecado, ¿sí? Y cuando nosotros leemos lepra en nuestros tiempos, que no hay lepra física casi, aunque en África, en esos países sí hay, para nosotros al leer lepra lo entendemos como pecado. Por esto se le llamaba inmundos a los leprosos, no solamente enfermos, se les llamaban inmundos, porque se entendía que si alguien tenía lepra era un claro castigo de Dios. Esto lo podemos ver en Números capítulo 12, cuando María, la hermana de Moisés, es castigada con esta enfermedad, con lepra, por ¿cómo se llama? Por sacarle el cuero, porque lo que estaba haciendo es menospreciar a Moisés porque se había casado con una mujer cusita, que era una mujer, o sea, de piel oscura, ¿no? Básicamente estaba siendo una racista, estaba criticándola por haberse casado con una negrita, sin ser despectivo, lo digo, con una mujer de raza negra. Fíjense el prejuicio que tenía la hermana de Moisés, ¿no? Y lo despreciaban por esto. Y el castigo del Señor fue terrible. Al instante dice que quedó toda impregnada, dice, de pie a cabeza quedó llena de lepra. Pero bueno, Moisés ora por ella y es sanada. Entonces, de este pasaje se entiende de que el pecado causaba la lepra. Por esto había un ritual de purificación bastante largo que duraba 7 días para los leprosos que Dios haya querido sanar. Eso no pasaba
muy seguido. Era muy, muy, muy raro que pasara ese milagro, que un leproso se curara o que Dios lo curara por arrepentirse, por lo que sea. Era muy raro ver un leproso que se sanaba, pero para eso tenían un protocolo que está en Levíticos capítulo 14, que está dado directamente por Dios, es una ley de Dios, que debían hacer una serie de cosas y duró esperar 7 días a ver si realmente estaba sanado o a lo mejor es que la enfermedad mejoró un poco y después empeoró de vuelta. Y tenían que hacer un ritual que lo pueden leer ahí, no lo vamos a leer ahora porque no viene el caso. Pero también tiene su enseñanza tal vez para otro día. En Levítico capítulo 14. Versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué Jesús quería que no lo cuente a nadie? Hay varias razones, ¿no? Hay algunos que dicen que, bueno, que no quería que su ministerio crezca tan de golpe porque no era el tiempo. Puede ser, pero de hecho es lo que yo siempre pensé que era eso, que Jesús no quería que mucha gente lo siguiera de golpe porque no era el tiempo. Pero la razón, por lo que estuve leyendo, la razón más razonable, la, la- ¿cómo se llama? Lo más razonable es que sea porque el leproso, cuando era sanado, debía recibir ¿cómo se llama? Un título, no un título, se dice un certificado de que estaba sana. ¿M? Luego del ritual de purificación de 7 días, recibió un certificado de que estaba limpio, que el sacerdote le daba, para poder volver a la vida normal, poder volver a trabajar, estar con su familia. Si este hombre se apuraba a decir que fue sanado por Jesús, había la probabilidad de que el sacerdote le negara el certificado, solo para no tener que reconocer que el milagro había sido hecho por Jesús, ni darle crédito a Jesús. Recordemos que apenas empezó ya lo empezaron a perseguir, no les gustaba, ¿por qué? Precisamente fíjense lo que decía la gente, porque él predicaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas, o sea, no como todos los que enseñaban la palabra de Dios. Entonces, ese era el principal problema. Si este hombre hablaba antes de tiempo, capaz que no le daban ese certificado y no podía volver a su ciudad, a su vida normal. Entonces, lo que Jesús quería hacer era cuidarlo de esto, no solamente cuidar de que no era como una, porque nosotros lo podemos llegar a ver hasta como una falsa modestia, sabiendo Jesús que de todos modos lo iba a contar. No. Lo que buscaba Jesús era cuidarlo de que él pudiera obtener esa vuelta a la vida normal. De este hombre no se dice, pero más adelante vamos a ver que hay otros, cuando sana a otros leprosos, les dice que no se lo digan a nadie. Fíjense que siempre a quien se lo dice a los leprosos. ¿Por qué? Precisamente para que pase, para que hagan esto, ¿no? Pero dice que los leprosos fueron y se lo contaron a todo el mundo más adelante, ¿no? A otros leprosos. Así que lo más probable es que estos leprosos les hayan negado el certificado para volver a la vida normal. Lo que también nos deja la enseñanza de no apurarnos a contar todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ya que tristemente la envidia de algunos puede llevarlos a no creer solo por prejuicio. ¿M? Nuestro mayor ejemplo debe ser, como el Señor nos está enseñando acá, el amor y no los milagros, no la provisión material de las cosas que nos da. Dios, lo que Dios hace en nuestra vida, eso es lo más importante. Y el amor que demostramos, eso es lo que va a hablar mejor que todos los testimonios, milagros o cosas que podamos contar que el Señor hizo con nosotros. Esa es la enseñanza de por qué le dice no se lo digas a nadie. No era el tiempo. Lo podía contar tal vez después, pero primero tenía que hacer este ritual. Bien, concluimos. Creo que las tres enseñanzas principales de este pasaje son estas. En primer lugar, nuestras palabras deben estar acompañadas por nuestros actos. El título que yo decidí ponerle a esta enseñanza fue Diciendo y haciendo. ¿Por qué? Porque sí, habíamos escuchado las predicaciones del Señor, pero ahora lo vemos en acción, ¿sí? No era lo mismo decir, imagínense que él decía que hablaba del amor, del respeto, de amar al prójimo, y luego se le acercaba el leproso y le decía, salí de acá, inmundo, cochino, te sano de lejos. No, él tenía que demostrar ese amor, esa compasión, esa misericordia que había estado enseñando en el Sermón del Monte. Así que en primer lugar, nuestras palabras nuestras palabras deben estar acompañadas por nuestros actos. En segundo lugar, la subordinación a la autoridad máxima de Dios y a las autoridades que puso Dios. Tanto Dios como este leproso entendían este concepto y lo practicaban perfectamente. Y en tercer lugar, el pecado es la lepra.
La lepra es el pecado. El pecado que nosotros cometemos, o en el cual nuestra vida de pecado que teníamos ante Cristo, es como la lepra. Mientras más tardemos en acudir a Dios, más se expande y contamina todo el cuerpo, contamina todo nosotros, nuestras familias, nuestras vidas personales, nuestras actitudes, va contaminando el pecado, hasta empezamos a responder de forma distinta. Todo se va pudriendo cuando le damos lugar al pecado. Y todo lo que tocamos, aún nuestro trabajo, nuestros amigos, terminamos llevando a otras personas al mismo pecado que cometemos nosotros. Puede que nuestras enfermedades, a lo mejor cuando clamamos a Dios, no reciban una sanidad inmediata como la queremos, pero si nosotros nos postramos ante Dios a clamar por la enfermedad más putrefacta en nosotros, que es el pecado, siempre Dios va a estar dispuesto a limpiarnos. Para esa enfermedad que representa el pecado, esa lepra que representa a nosotros todo lo malo que hacemos, todo lo desagradable a Dios, para ese pecado, cuando nos acercamos a Dios diciendo que nos limpie, Él siempre va a decir, sí quiero, como le dijo a este leproso, porque era urgente. Esta sanidad, esta putrefacción en su cuerpo representa nuestra vida de pecado sin Cristo. Lo más urgente que podemos hacer es acudir a Él para que nos toque y nos limpie para siempre. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esto haya sido de mucha bendición, como lo fue para mí sin duda. Y bueno, continuaremos la semana que viene si el Señor lo permite. Dios les bendiga.